Y entonces en este caso, pues, como les estaba comentando con anterioridad, en esta primera sesión vamos a hablar de la regresión lineal. En el libro a nosotros nos comentaban que existen varios métodos para hacer la regresión lineal, entonces que todos estos métodos en común tenían un elemento, que era minimizar un error que aparecía. Un error que aparecía cuando yo trataba de ajustar unos datos a una línea recta. ¿Cuál es la ventaja de la regresión lineal con respecto a los otros métodos? Todos estos métodos como polinomio de Lagrange, regresión lineal, splines, todos estos métodos en realidad son métodos para ajustar polinomios. Entonces, en estos casos, la regresión lineal es escogida sobre otros métodos por la facilidad de trabajo que representa esta línea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Que todos nuestros datos estén ajustados o lo más cercanos posible a una línea recta. ¿Cuál es la diferencia entre la regresión lineal y, y el polinomio de Lagrange de grado 1 o el spline cuadrático, el spline lineal también? Que primero tiene en cuenta todos los datos, no únicamente dos datos como los tiene en cuenta el spline lineal y la regresión, y el polinomio de Lagrange. Y dos, pues entonces al tener en cuenta todos los datos, la línea que se genera está más ajustada al comportamiento de los datos que la línea que se generaría con los otros métodos. Y dos, pues que al ser un método que no utiliza conceptos como la integral, etcétera, entonces es un método más fácil de emplear. De hecho, este es el método que usan programas como Excel para poder generar la descripción de tendencia, de comportamiento de una nube de datos. Recuerden que todos estos programas de computador, tales como Excel o programadores como MATLAB, Python, etcétera, y sus correspondientes editores, son muy buenas herramientas, son herramientas poderosas, pero hay que saberlas usar. Si uno le ingresa datos erróneos, pues él le va a sacar datos erróneos. Y eso no es culpa del, del programa, sino que es culpa únicamente del usuario. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que les he hablado anteriormente, entonces vamos a hablar de que del método de la regresión lineal empleando la teoría de los mínimos cuadrados. ¿Cuál es la idea de la regresión lineal? Lo que yo les comentaba anteriormente, ajustar una línea recta a una nube de datos, minimizando el error. ¿Ese error en qué consiste? En la distancia entre la línea recta y cada uno de los puntos. Ese sería el error o el redondeo. Para eso hay muchos métodos realmente para generar esa línea recta. Entonces, existen unos métodos en los que se minimiza únicamente el error, otros en los que se minimiza el error al cuadrado, otros en los que se minimiza el error, el valor absoluto del error, otro en los que se minimiza el error máximo o el error mínimo. Pero ¿cuál es el que más se usa? El método de los mínimos cuadrados, porque es el que genera la recta más ajustada al comportamiento de los datos. Entonces, por eso es que suele usarse o suele emplearse la teoría de mínimos cuadrados, no solo para generar la recta que describe el comportamiento de los datos, sino también para generar otros polinomios, porque en ocasiones una recta no es suficiente, entonces debemos generar otros polinomios que nos ayuden a describir el comportamiento de los datos. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de la regresión lineal, en donde básicamente, empleando la teoría de los mínimos cuadrados, ajustamos mis datos a una línea recta. Entonces, en este caso vamos a ver tres ejemplos. Porque les digo que pueden usar editores como Excel o ya MATLAB si lo desean. MATLAB también es muy bueno. Porque la ventaja de Excel es que al tener ese arreglo cuadriculado de la hoja, permite introducir tablas. Y si bien en MATLAB pues también se puede hacer, se pueden importar los datos de Excel, pues
es bueno que podamos emplear pues todas estas herramientas que nos ofrece no solo Office, sino que todo esto también lo pueden hacer en las hojas de cálculo de Google, en el caso de que deseen usar software libre. Entonces, en este caso, la ventaja de Office es que pues ya tenemos licencia por parte de la universidad, entonces pues pueden usar el software sin ningún problema. Entonces, en este caso vamos a hacer 3 ejemplos y en los 3 ejemplos vamos a ver pues cómo se comporta tanto los perdón, tanto los estadísticos, que son la media, la mediana, la moda, etcétera, como ya el cálculo de la recta. En este caso vamos a calcular la recta a mano. Si bien se puede calcular también con un botoncito que existe ahí en Excel, pues no vamos a trabajar en esta materia con eso, sino que vamos a trabajar pues calculándolo a mano. Entonces, en el primer ejemplo que vamos a hacer, o que vamos a trabajar más bien en esta clase, pues es una base de datos en los que tenemos pues una pareja ordenada. Esta es una característica principal de la regresión lineal. Eh, Trabaja con parejas ordenadas, entonces siempre cada dato va a tener una pareja de datos que van a estar relacionados entre sí. Entonces, en este caso, vamos a tener una tasa de interés en porcentaje relacionado con el precio de la vivienda. Eso es uno de las bases de datos que más se usan. Entonces, esto es lo que realmente a nosotros nos dan únicamente, esta descripción de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar todos los otros datos que vamos a ver en la tabla. La ventaja de Excel, como les digo, es que ustedes pueden prácticamente automatizar los datos. Evidentemente, ustedes pueden hacer un programa en MATLAB que haga que les importe esos datos a MATLAB como una hoja de Excel, los convierta pues a forma vectorial o a forma matricial y empiece a trabajarlos. También es otra forma, una forma muy válida. Entonces, en este caso, vamos a calcular pues con Excel los datos que necesitamos para calcular la recta. Entonces recuerden que en el video y en el capítulo 14 también les hablaban que previo a todo el tema de la regresión lineal se hablaban de 3 estadísticos, que eran los estadísticos de localización, que era el promedio, la media aritmética, la moda y la mediana. Entonces, ustedes pueden obtener el promedio, la media, es decir, la media aritmética, la moda y la mediana. La moda es el dato que más se repite, la mediana es el dato que se encuentra en la mitad y el promedio, pues es el promedio, la media, pues es el promedio de los datos, la suma de los datos dividido entre el número de datos. Entonces, en este caso, pues vamos a calcular primero el total. Este total es la suma de todos los datos porque los vamos a necesitar, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, en este caso, pues vamos a tener estas dos sumas. Posterior a eso, debemos hacer el producto de la primera variable por el producto de la segunda variable. Obviamente se hace ese producto en cada dato. Entonces, al hacer ese producto, vamos a obtener estos valores. Esto es muy importante, ya van a ver por qué. Y finalmente se suman. Y por último, vamos a calcular pues el x sub i, que es la primera variable, al cuadrado. Y la sumamos. Entonces, obtenemos todos estos totales. Y como dato adicional, pues podemos obtener el promedio, la moda y la mediana. Entonces, afortunadamente en Excel, pues existen comandos que nos ayudan a hallar esos datos. Entonces, para el caso de la media aritmética o el promedio, pues simplemente pues en la versión en español se escribe promedio y se selecciona pues el rango de los datos. Entonces aquí se selecciona este rango de los datos y entonces me da que es 8.06 y en este caso pues lo mismo, ¿cierto? Entonces copiamos acá el formato para que nos quede. Tenemos que sacar el promedio sobre todos los datos pues que estamos describiendo, ¿cierto? La moda lo mismo, la moda es el dato que más se repite, entonces él toma evidentemente el dato que más se repite
Y si encuentra dos datos que más se repiten, pues él solamente selecciona uno. En este caso, nosotros tenemos dos datos que se repiten mucho, que es 7.6 se repite dos veces y 10.3 que también se repite dos veces. Pero entonces él escogió el primero que encontró, que es 10.3. Y entonces también hizo la moda pues en este caso, porque posiblemente hay dos valores repetidos. Y la mediana pues es el valor medio, pero organizando los valores de manera ascendente. El algoritmo en Excel, él lo organiza automáticamente, nosotros únicamente le tenemos que introducir pues, los datos para que él pueda calcular la mediana. Lo mismo pasa con el precio de la vivienda. Si nosotros tenemos un valor impar de datos, la mediana será pues el valor medio. Y si tenemos un valor par de datos, cogerá el valor, los dos valores que están en la mitad y obtendrá el promedio aritmético pues de esos dos valores. Y así él sacará la mediana en este caso. Ahora vamos a ver lo que realmente nos atañe pues en esta ocasión, que es el cálculo de los coeficientes de la recta. Recordemos que cuando estamos hablando de regresión lineal, en últimas, cuando ya hacemos toda esa minimización de la función, derivamos con respecto a sub 1 y a sub 0, pues lo que obtenemos en últimas es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, yo puedo emplear diversas formas para solucionar ese sistema de ecuaciones. Puedo emplear, por ejemplo, un sistema matricial y es un sistema válido porque en últimas es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? A0 y A1, que son los coeficientes de la recta, ya sea el intercepto y la pendiente. Entonces, en este caso, en el libro, pues ellos optaron por hacer una sustitución. Entonces, en este caso, lo que vamos a obtener es que A sub 1 va a valer esto y A sub 0 pues va a valer esto. Donde Y barrita y X barrita pues son los promedios. Por eso teníamos que hallar los promedios. Por eso recomiendo pues hallar una tabla similar a esta, donde ustedes consignen todos estos valores de los productos. Entonces, en este caso, el primer dato que hallo es el número de datos y pues Excel es muy inteligente y me cuenta el número de datos que yo tengo con el comando contar. El comando contar me ayuda a averiguar cuántos datos tengo. Y en este caso dice que tengo 16 datos. Entonces, ¿qué es este N? Posteriormente, lo voy a subir un poquito. Posteriormente, ¿cómo se halla uno? Bueno, entonces se tiene en cuenta esto. Entonces sería N, que es el número de datos, por la sumatoria de este producto X sub I, Y sub I. Por eso les decía que pues les tocaba hacer este producto. Yo expando esto un poquito. X sub I, Y sub I. Entonces toma esta suma, como la podemos ver acá. Entonces tenemos a N, que es esta. A X sub I, Y sub I, a esa suma, que es esta. Menos el producto de la suma de X sub I y de Y sub I. Entonces tenemos a X sub I, la suma que es esta, y la suma de todos los Y sub I que es esta. Dividido entre N, que sería esta de 16, por la suma de los X sub I al cuadrado, que sería esta columna, menos la suma de los X sub I al cuadrado. Y pues hago esa división y al hacer esa división pues obtengo este valor. Y ya el valor de A sub 0 pues se obtiene haciendo un reemplazo. Entonces ese reemplazo se hace teniendo en cuenta pues los valores que hallé. Entonces ustedes pueden usar dos valores. Pueden usar el que hallé aquí o simplemente escribir promedio. Realmente da lo mismo. Entonces tengo el promedio de Y sub I, mire, aquí Y sub I, solo que me la tapa la fórmula, menos de 39, que sería el valor de A1, la pendiente, por el promedio de todos los valores en X sub I, que sería pues equivalente a este valor también. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas y entonces van a obtener pues estos valores para A1 y para A0. Y por último viene el gráfico de la función. Entonces, como en Excel y en MATLAB y todos ellos, pues ellos no, es difícil que hagan una ecuación analítica, entonces toca otorgarle unos puntos
para que calcule la recta en esos puntos y así construir la recta. Entonces aquí ponemos mi x sub y. Yo siempre recomiendo colocar los mismos valores de la tabla para poder generar la recta, porque así realmente podemos comparar. Y entonces ya como nuevo valor de y sub i en mi recta, pues uso los valores que hallé de mi recta. Entonces, recuerden que con F4 pueden fijar y salen los dos signos pesos y entonces ahí estarían fijando tanto la fila como la columna. Entonces, así proceden y así se calculan todos acá. Y finalmente, pues encontramos la línea recta. Y entonces, los punticos son los intereses que pertenecen pues a la nube de datos y esta regresión lineal pues sería los valores de la línea recta. Entonces, este es el valor de la línea recta que se obtiene pues con esos datos. Entonces, en este segundo ejemplo, pues ya tenemos una nube más pequeña de puntos. Ya el número de puntos es menor. Entonces, en este caso, pues tenemos 10, 20, 30, bueno, todos estos datos hasta 80. Y entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo, el producto de x sub i por y sub i y el producto de x sub i, pues por sí mismo, es decir, x sub i al cuadrado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos los totales y esos totales constituyen la suma de cada una de esas columnas para poder facilitar pues el cálculo de los valores de la recta. Entonces, en este caso, pues sería la suma de esto, x sub i, la suma de y sub i, la suma de x sub i por y sub i y la suma de x sub i al cuadrado. Lo mismo hallamos el promedio, que ustedes lo pueden usar para hallar a cero, pues no lo usé yo, pero ustedes lo pueden usar. Ustedes pueden modificar esta hoja de Excel que se les va a proporcionar al finalizar la clase. Cuando Excel no encuentra un dato, él lo llama pues que no está determinado. Entonces, en este caso, en la moda, nosotros no tenemos datos repetidos. Esto quiere decir que realmente no tenemos moda, no tenemos datos que se repiten, entonces, ni en X ni en Y. Entonces, él lo coloca de esta forma y la mediana, pues, se la va a tratar de encontrar. Entonces, en este caso, él tomó los dos valores medios y entonces ahí los valores medios serían 40 y 50 y esa costo medio sería 45. Entonces, en este caso, pues están ordenados de manera ascendente y pues él hace el ordenamiento de manera ascendente de estos datos y pues acá que es 580. Como es un número par de datos, entonces pues será el promedio de los dos datos medios. Y posteriormente pues procedemos al cálculo de los coeficientes de la recta. Entonces tenemos los números de datos que serían 8 y empezamos a calcular la regresión lineal. Entonces, en este caso, A1, pues será igual a emplear toda esta fórmula, que es la fórmula las fórmulas con las que calculamos pues, los intersectos y la pendiente de la recta. Entonces, A1, empleando esta primera fórmula, nos da este resultado. Y A0, empleando esta fórmula y teniendo en cuenta pues que en este caso yo coloqué promedio, pero ustedes pueden colocar el resultado de esta celda finalmente, pues para eso se calculó, entonces pues obtenemos este valor. Y finalmente hacemos la gráfica de la función. Lo que yo les decía, es mejor usar los puntos en X sub i de los datos que a ustedes les dieron, porque realmente ustedes ahí pueden obtener una comparación real de los datos que se están trabajando y pueden hablar lo mismo de un error y pues no va a haber problema con ello. Entonces, en este caso, vamos a tener que el y sub i calculado, pues en este caso va a ser este, y entonces él ya va a empezar a calcular. Yo los fijo con el fin de que no me vaya a generar ningún error, así yo empiece a modificar la tabla, si agregue o quite filas, es mejor fijar la celda
porque Excel lo que va a hacer es fijar la celda, no fijar la posición como tal. Entonces él no va a fijar el D31, así yo tenga fijado acá el D31, sino que él va a fijar esta celda. Y entonces cuando ustedes agreguen o quiten celdas, pues este valor simplemente se va a reemplazar. Entonces aquí pues hacemos este Y sub I, y entonces pues al graficar pues vamos a obtener tanto los valores de mi nube de datos como los valores de la recta. Miren que la recta describe de manera aproximada el comportamiento pues de esos datos. Entonces podemos ver que mis datos tienen un comportamiento aproximadamente lineal. ¿Qué tendríamos que hacer por lo menos en el polinomio de Lagrange? Pues quién sabe, porque el polinomio de Lagrange únicamente usa 2 puntos para generar una recta. Y en splines cuadráticos empezaría a generar un montón de recticas para describir el comportamiento de esos datos. Y eso pues es costoso computacionalmente y no es práctico de hacerlo, es más práctico de hacer pues este comportamiento. Y finalmente vamos a ver el ejemplo 3. En el ejemplo 3 miren que vamos a ver qué tan sensible pues es esto a las cifras decimales. Miren que también se puede trabajar con cifras decimales, pero recuerden que cuando yo eleo un valor a una cifra decimal, pues el valor al cuadrado pues va a ser más pequeño, ¿cierto? Entonces, tengo a x sub i, a y sub i y a x por y. Entonces aquí tengo el promedio, el total de todas estas columnas para poderla reemplazar en la fórmula A1. También obtengo el promedio. Entonces en este caso el promedio pues va hasta aquí. Me disculparán. Entonces a veces cuando ustedes están trabajando con muchos decimales, pues hay que tener en cuenta aquí, la sensibilidad de esos decimales. Entonces a uno le toca estar pendiente de cuántos decimales deseo mostrar. Entonces, como en este caso estoy manejando más de 2 decimales, miren, aparecen incluso 4 decimales, entonces lo que hago es, con este botoncito, aumentar los decimales. Entonces, como aquí yo tengo un número par de datos, la mediana va a ser igual al dato medio, a los dos datos, al promedio de los dos datos medios. Entonces él va a coger estos dos datos medios, obviamente ordenados de manera ascendente, pero los datos que están en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, y les vaya a la media, y lo mismo va a hacer con esto. Y como acá no hay datos que se repiten, pues la moda me va a aparecer con este valor. Entonces continúo, calculo los coeficientes de la recta, pero primero tengo que tener cuántos datos tengo para poder entrar a la fórmula y entonces empiezo a calcular. Entonces será Sn por este x sub i, y sub i, que sería este valor, la suma de x sub i, que sería este valor, por y sub i, que sería este valor, sobre n por este x sub i al cuadrado, que sería este valor, menos la sumatoria de este x sub i, pero ya al cuadrado. Reemplazo toda esta fórmula larga aquí y pues me da este valor. Y en A0 reemplazo este y barra menos A sub 1x barra y pues me da este valor. Y ya teniendo los coeficientes de la recta, simplemente hago la gráfica de la función, que como les digo, yo les recomiendo muchísimo que usen los valores que se les dan en la nube de datos con el fin de que ustedes puedan hacer una descripción aproximada de lo que realmente está pasando en la nube de datos. Entonces, no les recomiendo que saquen muchos puntos e incluso ustedes pueden coger, como es una línea recta y la línea recta la trabajan únicamente con 2 puntos, entonces ustedes pueden escoger cualquier punto, 2 puntos cualquiera y construir el gráfico de la función. Esas son alternativas para construir una línea recta y ustedes escogerán pues la que más se les facilite a ustedes. Entonces, como aquí estamos en Excel, se nos facilita mucho coger los puntos, porque solo pues igualar 2 celdas y graficar en la nube de datos, graficar pues la línea recta teniendo en cuenta la primera variable en nuestra nube de datos. Entonces, en este caso, tenemos en cuenta pues lo que les acabo de comentar y obtenemos pues esta línea recta. Mire que la línea recta realmente empieza a pasar por puntos
y entonces podemos describir que nuestro modelo tiene un comportamiento aproximadamente lineal.